Los sistemas de justicia es quizá uno de los aspectos que más se ha debatido y me parece bien que así sea porque es un asunto crítico en el diseño constitucional. Sin una judicatura independiente es difícil garantizar la verdadera libertad y asegurar la democracia. Lo vivimos dramáticamente en la época de la dictadura, cuando se controla desde el Ejecutivo al Poder Judicial. Se denomina el capítulo sistemas de justicia en plural, lo que es extraño en un Estado unitario. En un Estado unitario hay un sistema de justicia, descentralizado, todo lo que se quiera, con tribunales especializados, repartidos en el territorio, pero uno. Y efectivamente el sistema es uno. No sé por qué quedó esta idea del plural, probablemente por los problemas en la tramitación, que en algún momento se habló de sistemas paralelos con la justicia indígena, pero la verdad es que no hay sistemas paralelos porque incluso la justicia indígena, las decisiones pueden ser revisadas por la Corte Suprema. Eso le da unidad al sistema. El problema con la justicia indígena, a mi juicio, no es que sean paralelos, sino que son autoridades y no tribunales propios los que van a tomar la decisión. Autoridades que podrían ser tribunales o podrían no serlo, y ahí hay un riesgo con la separación de funciones y por lo tanto con la libertad en definitiva de las personas. El diseño del sistema de justicia tiene muchísimas cosas positivas que voy a ir enumerando y algunos nudos críticos que me parecen graves. Vamos a partir por lo positivo. Se crean finalmente los tribunales contenciosos administrativos. La Constitución de 1925, un siglo casi, decía, habrá tribunales contenciosos administrativos, nunca los hubo. La del 80 repitió lo mismo, nunca lo hubo. Finalmente, en una de las reformas se eliminó esta referencia. Muy bien que se cree, muy positivo, hace una tremenda falta en el sistema nacional. Eso ha llevado a desnaturalizar de alguna manera el recurso de protección, que se ha transformado en una vía de litigación contencioso administrativa como en el Estado. No todas las causas vía protección van por ese canal, pero la gran mayoría de ellos sí ha sido eso. Entonces el recurso de protección se ha transformado en un remedio de los contenciosos administrativos. Está muy bien que se creen finalmente estos tribunales. Lamentablemente se mantienen los tribunales ambientales, siendo que debiese estar integrado. Buena parte de la litigación ambiental es contra órganos del Estado, es una litigación contencioso administrativa. Entonces no tiene sentido tener un tribunal contencioso administrativo y al lado un tribunal ambiental, replicado eso en todas las regiones. Además, en el tribunal ambiental, que hasta ahora eran 3, incorporaba jueces legos, jueces no abogados, que hacían un gran aporte para comprender estos problemas que son técnicos. Y eso va a desaparecer. Lo ideal hubiese sido que dentro del Tribunal Contencioso Administrativo se hubiese creado, por ejemplo, una sala especializada o bien una asesoría técnica fuerte, como ocurre en los tribunales de familia, con personas expertas en materias ambientales y no necesariamente expertas en derecho. A propósito del recurso de protección, esto se cambia junto con el recurso de amparo, desaparece y se crea la tutela de garantía de derechos fundamentales radicados en tribunales de instancia. Idea que no es nueva, esto se discutió, fue una idea de Silva Bascuñán ya en la década de los 80 o fines de los 70, en la Comisión Ortúzar se propuso este mecanismo que ya existía. El recurso de protección fue creado a finales de la vigencia de la Constitución del 25, en las últimas reformas, pero bajarlo a la instancia, o sea, no es nuevo esto que se baje a tribunales de instancia. Ahora, ¿por qué? Porque, pensemos, fines de los 70, la litigación era en papel, física, si alguien tenía que presentar una acción de protección, digamos, en Lonquimay, en invierno, con la nieve, tenía que viajar a Temuco a presentarla. Eso ya no es así, se sube a un portal, por tanto, ese problema no existe. Ahora, sí es muy interesante que al descentralizarse en los tribunales de instancia, se crea la posibilidad de mayor cantidad de tribunales, por lo tanto una mayor agilidad. El problema es que en la práctica los tribunales de instancia están muy colapsados. Entonces algo que teóricamente es bueno, para que se implemente requeriría la creación de nuevos tribunales o nombramiento de mayor cantidad de jueces y juezas en los tribunales ya existentes. Se crea la justicia vecinal, también un anhelo largamente esperado por los operadores del sistema jurídico y que existe en derecho comparado
los juzgados de policía local de alguna manera venían a suplir, pero no son exactamente lo mismo. Se integran los tribunales de policía local a los sistemas de justicia vía estos tribunales y entes de justicia vecinal. Se crean, lo que también es positivo y también ha sido muy postergado, tribunales de ejecución de penas. Se establece un mecanismo para el cumplimiento de sentencias internacionales que ha traído bastantes problemas últimamente y la Corte Suprema ha tenido que inventar algunos mecanismos vía recursos de revisión para poder acoger las sentencias internacionales que son obligatorias para el Estado chileno. Se releva la resolución alternativa de conflictos, lo que me parece muy positivo. Puede ser una manera de descongestionar tribunales, habrá que ver cómo opera, pero sobre todo es una manera para devolverle a las personas la titularidad sobre sus propios conflictos. El Estado no puede resolver todos los conflictos. Hay conflictos que deben ser resueltos directamente por las partes mediante estos mecanismos que hasta ahora han sido marginales. Se releva la existencia de esos mecanismos. Se establece la obligación de un lenguaje claro. Hay una red de lenguaje claro que fue impulsada desde Chile, una red a nivel iberoamericano. Se recoge esta idea. Quizás podría ser a nivel legal, no me parece que sea un tema constitucional, pero sin duda es positivo que se recoja la idea del lenguaje claro, porque eso hace más accesible la justicia. Las personas pueden entender la sentencia, pueden entender lo que le están diciendo a los tribunales. Se debe escribir en un lenguaje entendible para toda la ciudadanía, no en un lenguaje experto. A eso apunta la idea del lenguaje claro en las resoluciones judiciales. Se elimina la existencia de abogados integrantes, lo que me parece bien. Los abogados integrantes es un vicio, es gente que litiga un día y que al día siguiente está resolviendo las cosas como integrantes de la Corte Suprema o de las Cortes de Apelaciones, pero que viene a solucionar un problema. Los ministras de las Cortes no dan abasto para integrar todos los días todas las salas. Entonces son reemplazados por los abogados integrantes. Es un círculo vicioso. En la medida que tienen reemplazantes, se toman más días administrativos, entonces los abogados integrantes empiezan a redactar sentencias. Es un problema bien complejo de solucionar. Me parece bien que desaparezcan, pero debe tenerse presente que fueron creados para solucionar un problema. Se creó otro problema, pero no basta con sacarlo, porque el problema de la falta de funcionamiento regular de las distintas salas de las Cortes, sin un adecuado mecanismo de subrogaciones, reemplazo, generaría más dificultades de las que se busca solucionar. Se establecen, saliendo un poco de la regulación de tribunales, pero tiene que ver con la administración de justicia, a un mismo nivel la Defensoría Penal Pública de la Fiscalía. Hasta hoy la Fiscalía es un órgano constitucional y no lo era la Defensoría, con lo cual se crea una desigualdad. Una persona acusada por el Estado, por el poder del Estado, vía Fiscalía, tiene también derecho a que otro órgano del Estado lo defienda en la misma condición, una igualdad de armas entre quien acusa, quien se defiende, para que un tribunal independiente tome la decisión. En ese sentido es muy positivo que la Defensoría Penal Pública tenga rango constitucional. Eso es lo positivo. Decía que hay algunas cuestiones críticas que me gustaría también revisar. Se establece la cesación de los jueces y juezas a los 70 años, actualmente 75. Esto me parece un contrasentido. ¿Por qué? Porque la judicatura requiere experiencia y se está despreciando de alguna manera la experiencia. En ese rango de edad, entre 70 y 75 años, es la etapa quizás final, madura, de alguien que se dedica a la judicatura, que puede transmitir su experiencia, puede trabajar en los tribunales colegiados con personas más jóvenes que se están integrando. Eso se deja de lado. No es lo mismo entre los 70 y los 75 que entre los 65 y 70, que sería la etapa terminal, por una cuestión de desarrollo biológico de las personas. Eso no solamente ocurre en materia judicial, también en otras materias se desprecia la experiencia, por ejemplo, con la prohibición de reelección por más de una vez en órgano colegiado. Bueno, ese es otro tema. Ahora, hay que tener presente, sí, que esto, si bien teóricamente puede tener un impacto en la práctica, no va a ser tan fuerte, porque esta regla se aplica para quienes ingresen a la judicatura una vez vigente la Constitución. Si la gente ingresa en la judicatura
septiembre, octubre de este año, cuando alcancen la edad de 70 años, estamos hablando de 30, 35 años más. ¿No? Entonces, probable que a esa altura ya tengamos una regulación absolutamente distinta. ¿No? Es un problema teórico, no práctico en lo inmediato, pero que es importante prestarle atención. Se establece que la judicatura debe fallar en base a ciertos principios. Esto también me parece delicado. Principios de plurinacionalidad, de pluralismo jurídico, de interculturalidad, de interseccionalidad y perspectiva de género. ¿Por qué me parece complicado? Son principios que pueden parecer positivos, pueden parecer un avance, pero lo lógico sería que esos principios vayan surgiendo de la propia judicatura, no que se les imponga desde fuera. La perspectiva de género, por ejemplo, hay sentencias recientes que la consideran. Lo mismo con el tema de del pluralismo jurídico, de la interseccionalidad, en la medida que sea la jurisprudencia que va creando, va recogiendo esos principios. Es distinto a que se imponga desde fuera. Eso atenta contra la independencia del Poder Judicial y limita la creatividad jurisprudencial para ir asumiendo desafíos nuevos y problemas nuevos que van surgiendo en la sociedad. Pero el tema más complicado, y esto me parece derechamente grave, es la creación del Consejo de la Justicia. La creación misma no, la creación misma es positiva, eso recoge experiencias internacionales, recoge cuestiones que la propia Corte Suprema ha estado solicitando hace tiempo. Dejar en manos de un ente que administre y no se dedique a ejercer jurisdicción. Desligar un poco la administración de los tribunales, no la administración del detalle, de comprar las cosas, para eso existe la corporación administrativa, sino que la administración del personal, etcétera. Crear un órgano independiente que se preocupe de ese tema, que vele por la independencia del Poder Judicial de alguna manera. Pero este Consejo de la Justicia, ¿cómo está integrado? Me parece que no va a conducir a eso. ¿Por qué? De sus 17 miembros, 10 son funcionarios judiciales, 8 jueces y juezas y 2 funcionarios o funcionarias que no son jueces o juezas. 10 de los 17. 5 designados por el Poder Legislativo y 2 por pueblos originarios. Pero centrémonos en estos 10 de 17 que conforman claramente la mayoría. Eso provoca un riesgo serio de cooptación, sea política o sea gremial, o una mezcla de ambas. Si uno mira la experiencia española, que hay elecciones, y como se propone, van a haber elecciones entre los jueces y jueces, entre los funcionarios para incorporarse a este Consejo de la Justicia. Bueno, esas elecciones pueden ser gremiales, pueden ser por colores políticos, y dada la gran cantidad de atribuciones que tiene este Consejo, que vamos a ver enseguida, ¿cuál es el riesgo? Quien logra el control la primera vez no sale más de ahí. Se logra el control y se va a reproducir porque son ellos mismos quienes van a seguir nombrando a las personas y van a de alguna manera cobrar favores. Yo te nombro, tú votas por mí, no necesariamente mi persona, sino que alguien de mi misma línea. Insisto, política o gremial. Se puede producir una politización muy fuerte o se puede producir una defensa corporativa. A los jueces nadie nos toca, el Poder Judicial se maneja así y nadie se puede meter, nadie lo puede criticar. ¿Qué es lo que va a controlar este Consejo de la Justicia? Los nombramientos, la evaluación. Si bien se dice que no pueden revisar fallos, bueno, hay una sentencia, no la pueden cambiar. Pero obviamente la evaluación va a tener que ver con los fallos. Y alguien, un juez o jueza, que sus fallos no van en la línea que al Consejo de la Justicia le agrada, va a ser mal evaluado. Eso de alguna manera es un vicio que existe con la Corte Suprema actualmente, o con las Cortes de Apelaciones. Pero por lo menos Corte Suprema, Corte de Apelaciones son órganos jurisdiccionales y uno dice, bueno, pueden tener una inclinación jurisprudencial que uno le agrada o no le agrada, pero es una inclinación jurisprudencial. Aquí es un órgano administrativo que va a evaluar cómo los jueces y juezas están decidiendo. Y eso me parece francamente peligroso, eso atenta contra la independencia a la hora de fallar. En el sistema de nombramientos, que es bastante complejo, un sistema de ternas o quinas, dependiendo a qué tribunal estamos nombrando, intervienen las Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, el Gobierno, el Presidente de la Justicia, de la República, la práctica es el Ministerio de Justicia. Hay distintos organismos que intervienen. Más de 100 personas intervienen en el sistema de nombramiento de jueces y juezas. Ahora se reduciría a 17.
Entonces eso le otorga mucho poder a las personas que van a estar nombrando. Desaparece la autorización que otorga hoy día el Senado, que podría haber sido el Poder Legislativo, pero la Suprema. Eso desaparece. Entonces, este Consejo de la Justicia va a nombrar, va a evaluar a todas las personas que ejercen jurisdicción en el país. Además, va a tener el control de la Academia Judicial, que es, por así decir, la puerta de entrada a la judicatura. Para poder postular un cargo de juez o jueza hay que haber aprobado un curso en la Academia Judicial. Bueno, este Consejo va a manejar a la Academia Judicial, va a definir quién es admitido o no admitido en la Academia Judicial. Entonces, incluso antes del nombramiento van a decir quiénes van a tener la posibilidad de prepararse para ser nombrados. Y, como si fuese poco, va a controlar también la justicia electoral, los integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones, de los tribunales electorales regionales. Entonces, concentra el control de la judicatura ordinaria, de la justicia electoral, que actualmente es independiente de la judicatura ordinaria, y tiene gran peso también en lo que va a ser el funcionamiento de la Corte Constitucional. 4 de sus 11 integrantes serían nombrados por este Consejo de la Justicia. ¿Con qué riesgo? Bueno, van a nombrar jueces y juezas y hay una vaivén entre Corte Constitucional y Judicatura. Entonces la Corte Constitucional, que teóricamente va a estar controlando a la Judicatura de alguna manera, no lo va a hacer porque los jueces, un juez por ejemplo está en la Corte Constitucional, vuelve a ese tribunal, una jueza está en el tribunal, pasa a la Corte Constitucional, todo eso mediado por los nombramientos del Consejo de la Justicia. Es muy fácil, dada esta gran atribución, gran cantidad de atribuciones que tiene con el manejo de distintos nombramientos en la Judicatura, en la Justicia Electoral, en la Corte Constitucional, que haya un grupo, una mayoría, insisto, política o gremial de defensa corporativa que se enquiste aquí. Y va a ser muy peligroso para la independencia del Poder Judicial, que ya no se llama Poder Judicial, pero la independencia de los tribunales, que es crítico para que una democracia funcione en forma sana.